Dame un segundo. Bien, muy buenas noches con todas y todos, apreciados amigos y colegas del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Bienvenidos a esta quinta jornada del programa en Derecho de Familia, Mujer y Violencia contra la Mujer. En esta ocasión tenemos el gusto de poder compartir con la participación de la doctora Sandra Cordero, a quien les presento. Ella es doctora en jurisprudencia por la Universidad Técnica Particular de Loja, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Espíritu Santo, diplomada superior en Gerencia de Gobiernos Seccionales, Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, jueza provincial de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la SUAY, fue vicepresidenta del Colegio de Abogados de la SUAY en el periodo 2023 y 2025. Actualmente es representante del Ecuador ante la Corte de Arbitraje de La Haya y también docente universitaria, expositora en eventos nacionales y también internacionales. En virtud de la experticia y el ámbito de práctica profesional, así como en su experiencia en la Administración de Justicia, el tema que compartiremos con la doctora Sandra Cordero es la acción de investigación de paternidad o maternidad. Así que pues bienvenidos todos, muy buenas noches y cedemos el uso de la palabra a nuestra profesora, estimada doctora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas noches, Damián. Un agradecimiento muy grande siempre a Latin Juris, al Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica. Les felicito por esta iniciativa de este diplomado internacional en Derecho de Familia, Niñez y Violencia contra la Mujer. Y de hecho, muy gustosa de estar acá compartiendo con ustedes, ¿no? Mis queridos colegas, amigos y amigas que se dan esta oportunidad ya a estas horas que estamos un poco cansados. Yo estaba un poco enferma, pero sin embargo tenía que estar aquí en el compromiso que había asumido con Damián. Em, bueno, yo quizá una de las mayores fortunas que he tenido en la vida es haber podido ejercer mi profesión y ejercer mi profesión en el ámbito de todo lo que es grupos de atención prioritaria, mujeres, niñez, adolescencia, adultos mayores, en fin, todo lo que establece el artículo 35 de la Constitución. Y de hecho, también cuento con una maestría en Derecho de Familia, eso es lo que me impulsó, la hice en España, pero sobre todo les comparto, queridos compañeros y compañeras, para mí el ejercicio de la profesión y la defensa y acompañamiento de los casos ha sido especialmente relevante en todo el caminar que he tenido. Si bien en este momento soy jueza, pero quizá la mayor satisfacción que me dio mi profesión fue el poder acompañar procesos judiciales en relación a grupos de atención prioritaria. También me había solicitado que hablemos un poquito acerca de lo que es la acción de investigación de maternidad o paternidad. Para no hacer la clase tan aburrida en estas horas de la noche, yo más bien quería compartirles un caso de una investigación de una declaratoria de paternidad. A partir de ese caso, tocar algunos puntos muy importantes en relación, obviamente, al núcleo duro del derecho en una acción en la que se busca el conocimiento de quién es mi padre o quién es mi madre, que es la identidad. Entonces, vamos a hablar de la identidad, vamos a hablar por qué es tan importante en un ser humano el conocer su verdadera identidad. Quizá aquí tocaremos algunos puntos también como para hacer un contrapeso en todo lo que es la acción de declaratoria de paternidad o maternidad,
De pronto van a salir algunas preguntas también de las impugnaciones de paternidad y la impugnación del reconocimiento, pues también tocaremos aquello. Siempre estas acciones van a estar vinculadas a lo que es el principio del interés superior del niño, de la niña, y obviamente a un derecho muy importante que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes es efectivamente el hecho de que se les escuche y se tome en cuenta sobre todo su opinión dentro de los procesos judiciales. Em, Cuando topemos este caso, vamos a ver que la persona, obviamente no vamos a tratar nombres, que busca la declaratoria, en este caso de paternidad, ya es una persona adulta. Eh, y obviamente aquí vamos a mirar cómo este derecho no es que solamente es para los niños, niñas y adolescentes, sino que se puede buscar en cualquier momento nuestra verdadera identidad. En este punto, si es que pueden anotarse y ustedes que van a estar de pronto en el ejercicio algún momento, nos vamos a encontrar tal vez en tribunales o bueno, quién sabe, en la vida también me toque algún momento estar ejerciendo nuevamente. Es importante que puedan mirar un caso de Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Gelman versus Uruguay. En este caso, ¿no es cierto? Lo que más nos va a llamar a nosotros es a saber que en cualquier momento una persona tiene derecho y un derecho obviamente importante para buscar su paternidad o su maternidad. Ustedes saben entonces, y voy a partir señalando algo que señaló la Corte Suprema hace algunos años, en 1998. La Corte Suprema manifestó ya que la filiación tiene efectos múltiples y muy importantes, y de ello obviamente deviene y resulta el parentesco, que es el fundamento del derecho de familia. La relación que une al hijo a su padre y a su madre lo liga también por medio del padre o de la madre a los parientes de estos y constituye así una familia. ¿Por qué les toco este punto? Porque obviamente cuando nosotros establecemos la paternidad o la maternidad de un ser humano, también le estamos dando la posibilidad de tener una identidad en relación a todo lo que significa su familia. Voy a empezar señalando, solo para recordar, porque yo sé que estoy con profesionales acá, lo que señala nuestra Constitución. Concretamente, la Constitución en el artículo 66, numeral 28, reconoce y garantiza a las ecuatorianas y a los ecuatorianos el derecho a una identidad personal. Incluye, entre otros, por ejemplo, conservar, desarrollar, fortalecer tanto características materiales e inmateriales de la identidad y obviamente, como les señalé, la procedencia familiar. Ello en relación con el artículo 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también ustedes van a encontrar que esta convención garantiza a todas las personas el derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. También respecto al concepto de identidad y de identidad personal, y lo deben haber mirado en algunas sentencias, se señala lo que establece el doctor José García Falconi. Él señala que tiene un aspecto estático y otro dinámico, y es más amplio que el que formalmente está aceptado, restringido a la identificación, es decir, fecha de nacimiento, nombre, apellido y el estado civil. Conocer cuál es eh, su específica verdad personal es sin duda, nos dice él, un requisito importantísimo que está ligado a la dignidad de una persona, que también nos da esa posibilidad de autodeterminarnos.
y está íntimamente vinculada a la libertad. El llamado aspecto dinámico, entonces, del derecho a la identidad se funda en que el ser humano, en tanto unidad, es complejo y contiene una multiplicidad de aspectos esencialmente vinculados entre sí, de carácter espiritual, psicológico, somático, que lo definen e identifican, así como existen aspectos de índole cultural, ideológico, religiosa, política, y que también contribuyen a delimitar la personalidad de cada sujeto. El conjunto de estos múltiples elementos, señala el doctor Falconi, caracterizan y perfilan el ser uno mismo y además el ser y poder identificarme como uno en sí y completamente diferente a los otros. Ahora bien, del derecho a la identidad personal surge también el derecho a la afiliación. El artículo 24 del Código Civil señala que se establece la filiación y las correspondientes paternidad y maternidad. En la letra C nos dice por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre. En el caso que yo les voy a comentar, obviamente va a correr entonces el artículo 24 del Código Civil en el numeral C, porque se está buscando una declaración de paternidad vía judicial. Entonces, vamos a ir relacionando esta norma con la del 255 del Código Civil, que manifiesta que la acción de investigación de la paternidad le pertenece al hijo o a la hija, quien podrá también ser representado por su madre, siempre que el hijo sea incapaz y la madre sea capaz. Y aquí un punto importante que ustedes lo conocerán: siempre en los casos de declaratoria es importante solicitar que se nombre un curador. ¿Por qué? Porque obviamente pueden existir intereses contrapuestos. Ahora, lo que vamos entonces en este momento a compartir es un caso. Les voy a dar como las reglas generales de lo que sucedía en este caso. Una mujer, en este caso una mujer mayor de edad, buscaba la declaración de la paternidad ya cuando su padre había fallecido. En en esta situación, ella demandó a sus cuatro hermanas la paternidad, la declaratoria de paternidad. Fíjense lo que sucedió en este caso. Obviamente aquí vamos a decir, bueno, podríamos hacer una prueba de ADN, ¿no es cierto? A pesar de que el señor haya fallecido. Pero en el caso, el señor había sido cremado. Un punto importante. Y obviamente para luego debatirlo con ustedes, porque eso es lo rico de esta clase. No es que solo me escuchen a mí. Em, Había sido cremado y ahí hubo una parte en la que la actora señalaba que las hermanas lo hicieron a propósito. Pero sin embargo, dentro de las pruebas, los términos entre la fecha de que el padre había fallecido y obviamente la cremación no tenían nada que ver con la presentación de la demanda, que había sido aproximadamente como 5 años más tarde. Es decir, no es que nosotros teníamos como jueces el hecho de que lo hubieran hecho con alguna intención o alguna mala fe, sino eso sucedió antes. En este caso también lo que se presentó es efectivamente una fuerte prueba testimonial. La prueba testimonial hablaba obviamente del enamoramiento de la madre de la actora con el presunto padre, cómo habían conocido, cómo sabían de esta relación que tenían. Había fotos fotografías también como pruebas que habían sido, pasaron por una pericia.
en la que efectivamente se veía, por ejemplo, al señor que ya había fallecido, les recuerdo, como regalando una bicicleta o yendo a dejar algún tema por Navidad, algunos regalitos y cosas así. Em, y además de eso, había la propia declaración de parte de la chica, que obviamente ella le conocía a su padre, pero nunca le conoció como tal, sino como un amigo de la mamá que venía y siempre estaba pendiente de ella durante la niñez, durante la adolescencia, durante ya inclusive su adultez. Y ello estaba en relación a que la señora también en su declaración comentaba cómo se enamoró de él. Y obviamente tenían como prueba documental algunas cartas que se escribieron y situaciones como esta. Entonces se solicita una prueba de ADN y esta prueba de ADN era con las hermanas. La perito a cargo del caso establece entonces que sí se podía realizar una prueba de ADN con las hermanas, con la madre de ellas y a su vez la actora y la madre de ella. Sin embargo, se dan aproximadamente 17 llamados para que se dé una prueba de ADN y no se da. Comparece la perito a la audiencia y señala que no asistieron, pero establece el punto científico de cómo y por qué sí era posible con esa prueba determinar que en este caso los alelos, si bien no es con la prueba directa, pero había la posibilidad de determinar que el señor era el padre de la actora. Más o menos estas son como que las circunstancias que les pongo hacia ustedes. Los testimonios eran concordantes en relación a que efectivamente había una relación de la mamá de la actora con el señor. Ello estaba atado a alguna prueba documental, como les indico, cartas, fotografías, en fin, la declaración de la propia actora. Y por el contrario, lo que existía es la alegación del abogado de la otra parte que señalaba que no se hiciera una prueba de ADN porque no les daba las garantías necesarias para acudir. No consideraba que era una prueba contundente y por tanto no acudió. Sin embargo, la perito, como les reitero acá, señala de manera fuerte que sí es posible determinar con esa prueba, con esa práctica de ADN, el- la paternidad que mencionaba la actora. A ver, respecto a la práctica del ADN, yo quiero señalarles algo. Si bien el ideal de la identidad de un niño, de una niña, de un adolescente, de cualquier hombre o mujer, es el acto por el cual se reconoce a un hijo, ¿no es cierto? Y que este acto sea de manera libre, voluntaria, en vista que se entiende que parte de la razón humana, por el hecho natural y biológico, supone una procreación y obviamente una responsabilidad frente a esa procreación. Este acto, nosotros pensaríamos que se convierte en un deber inclusive de solidaridad que les asiste a los progenitores, que consiste en auxiliar y proteger obviamente a su descendiente para ayudarle en sus necesidades, para garantizarle un desarrollo armónico e integral, siendo obligación de los padres y los hijos en correspondencia conforme a lo que establece nuestra propia normativa constitucional y legal. Frente al caso que les comento, eh, en el caso, el proceso de reconocimiento de un hijo de parte de un padre no se hace voluntariamente. Se requiere entonces la intervención del Estado para que los deberes y responsabilidades que derivan de esa condición se vean garantizados.
En este sentido, para lograr entonces la realización de los derechos de los hijos, el legislador en materia de reconocimiento de paternidad y maternidad dota a los jueces y a las juezas de mecanismos y herramientas procesales y probatorias que logren el esclarecimiento de la verdad y la posterior efectividad de las garantías constitucionales y legales que tenemos los seres humanos. En ese marco, una de esas herramientas que tenemos los jueces y las juezas es la práctica de los exámenes de ADN, que no solo permite que las personas tengan una afiliación acorde con la realidad, sino que también conlleva todo lo que es protección y reconocimiento de derechos, como la personalidad jurídica, lo que habíamos dicho, la dignidad humana, el derecho a tener una familia y formar parte de ella, el derecho que tenemos a un estado civil, el derecho a conocer con certeza la identidad de los progenitores. En este punto, tanto el COGEP como el Código de la Niñez establecen los procedimientos y las condiciones científicas para que se dé una prueba de ADN y esta prueba de ADN guarde las condiciones adecuadas, como que inclusive lo establece el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia. ¿No es cierto? Se realizará en las condiciones adecuadas, una perito sorteada, estará presente un delegado o una delegada de la judicatura. En fin, tiene que ser una prueba entonces que sea debidamente solicitada, debidamente actuada dentro del proceso y obviamente que esté practicada en la etapa correspondiente y con las garantías para garantizar para todos un debido proceso. Em, lo que vemos en el caso es que efectivamente cuando yo les comento que no asistieron a la prueba de ADN, sí pudimos mirar las condiciones, ¿no? Se ordenó en la manera en el tiempo adecuado y se determinó además un perito y las partes decidieron no asistir. Em, Eso lo hago como un énfasis y con las condiciones que ya les había señalado. Recuerden, la perito señaló que era absolutamente posible la prueba y obviamente nos iba a dar un resultado en torno a establecer, en este caso, la paternidad del actor. Como les había dicho, de pronto el dato de cremación no interesa tanto porque el señor fue cremado antes de que se presente la demanda. Entonces, si contamos con estos elementos, les hago una pregunta por si alguien desea participar. Ustedes, sí, como jueces, han ordenado la práctica de la prueba, está la perito dispuesta y las partes no asisten ahí. ¿Ustedes qué harían en un caso en el que tienen esos elementos y tienen esta circunstancia? Una negativa de la parte demandada de asistir. ¿Alguien quiere intervenir? Patricio, buenas noches. ¿Cómo está, estimada doctora? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas A noches. ver, si existe, por ejemplo, otros medios probatorios que resulten de manera unívocos al objeto de la controversia, el juzgador puede aplicar el artículo 172 del Código Orgánico del General de Procesos respecto a la presunción judicial. Entonces, esta negativa reiterada, pese al tema de los distintos, inclusive las multas compulsivas que se pudieran interponer, dan de cierta manera al juzgador la amplitud de que de valorar los otros medios probatorios y garantizar este derecho a la identidad. Perfecto. Entonces ahí tú nos llevas a que son las presunciones, ¿no es cierto? Y ustedes también deben haber mirado esto en los juicios en los que se demanda alimentos.
y paternidad. Lo primero que tenemos que establecer, entonces, como nos señala muy bien Patricio, es que tenemos que establecer una paternidad y de ahí devienen, por ejemplo, los alimentos. Y claro, aquí nos vamos al tema de las presunciones. Las presunciones son, en este caso, estas presunciones juris tantum. Es una ficción legal que se da por sentado un hecho como cierto, pero permite a la parte perjudicada presentar pruebas en contrario. ¿No es cierto? Porque nos estamos yendo, como nos dijo Patricio, voy a presumir por toda la prueba que tengo, yo tengo que presumir entonces. Entonces, estas presunciones se llaman juris tantum. Y obviamente, también en el 62 del Código Civil se establece la presunción juris et juri, es decir, no admite prueba en contrario. Tengo un ADN, este ADN es positivo o negativo, no hay prueba en contrario. ¿Ya? Entonces, para que nos quede claro, las presunciones legales que están en el 62 del Código Civil no admite prueba en contrario. Y la presunción juris tantum, como nos señala Patricio, yo voy a presumir en este caso la paternidad, entonces puede en algún momento tener obviamente se puede actuar como, se puede activar otro proceso para que esta prueba que fue por presunción pueda ser desvirtuada. Ahora bien, déjeme tomar agüita. Yo siempre ato, cuando hacemos este tipo de análisis, en que los jueces y las juezas tenemos que, en este caso, proteger lo más valioso, que es la identidad. Si yo tengo como nos señala Patricio y como yo les había comentado, prueba, ¿no es cierto?, para poder irme por la presunción, siempre voy a estar protegiendo este derecho que está en el 66 de la Constitución, que es el derecho a la identidad y del cual además devienen otros derechos. Porque siempre ustedes ya deben haber tenido clase con Damián cuando él analiza el tema de los derechos fundamentales. Los derechos no están solitos, están encadenados unos con otros. La dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a mi nombre, el derecho a que yo conozca mi verdad biológica. Entonces, como ustedes ven, tenemos que irnos y remitirnos también a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional cuando miramos que los derechos tienen que ser protegidos en colectivo y además mirar lo que dice el artículo 11, numeral 4 de la Constitución. Em, no podemos nosotros restringir derechos, sino al contrario, tenemos siempre que protegerlos. Ahora, aquí yo quisiera más bien darles algunas herramientas en torno a que ustedes puedan contar con elementos necesarios cuando estemos hablando de que estamos llevando un caso en el que vamos a discutir lo que es declaratoria de paternidad o maternidad. El artículo 257 del Código Civil y también mirar la sentencia 025-10-SCNCC. Le puedo pasar luego a Damián, caso 001-10-CN. Hacen varias consideraciones para, inclusive en este caso, declarar inconstitucional el artículo 257 del Código Civil en relación a que el derecho a conocer su identidad constituye una garantía constitucional no solo para los menores de edad, sino también para las personas sin distinción de edad, puesto que tiene plena facultad de investigar sus orígenes, pudiendo de esta manera exigir a quien le ha dado la vida que cumpla con las obligaciones de ley, establece para el caso garantizado de esta manera el derecho a la igualdad, por ser un derecho propio de la persona estableciéndose como características la identidad en sentido vitalicio, por ser concebida para el resto de la vida por el peticionario, dándole un carácter nato, por establecer la individualidad propia del hombre y originario,
ya que constituye el poder jurídico puesto a su deferencia contra posibles vulneraciones. Conocer cuál es su específica verdad personal es sin duda un requisito para la dignidad humana, para la autodeterminación y además está vinculada con la libertad. Puede establecerse que la protección al derecho de la identidad personal prescribe con el transcurso del tiempo, se pregunta la Corte. El derecho a la identidad personal es un derecho fundamental porque permite establecer la procedencia de los hijos respecto a los padres. Es un hecho tan natural e innegable que nadie puede desconocer y constituye la relación más importante de la vida. Su incidencia se manifiesta no solo en la familia, sino en el conglomerado social o en el derecho a saber quién es su padre y su madre. Y esto sin duda contribuye a la identificación de una persona. Consecuentemente, entonces, el derecho a la identidad, ténganlo presente, es un derecho fundamental. El respeto al derecho a la identidad personal se transforma en términos generales en el respeto de la dignidad humana que está reconocida en la norma constitucional como deber fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Entonces, miremos aquí también el sentido de la aplicación, en este caso de la interpretación evolutiva o la interpretación dinámica de las normas, que deben ser entendidas a partir de, obviamente, esas cambiantes situaciones que ellas regulan con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tornarlas contrarias a las reglas o principios constitucionales. Así lo consagra el artículo 3, numeral 3 y 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que señala que se deben tomar para lograr el ejercicio de los derechos humanos, obviamente siempre mirando la protección más efectiva de los derechos. Para el caso también importante y tener presente las normas que están en el Código de la Niñez y Adolescencia, en los innumerados 10, 11, 12 y 13, la forma como debe practicarse el ADN para que tenga validez procesal y las consecuencias que puede traer a un ciudadano el hecho de negarse a practicárselo. Más cuando, como bien nos decía Patricio, hay otras pruebas que están relacionadas, entonces yo puedo ir por la presunción. En el caso que les comento entonces, las demandadas sí comparecen durante el proceso y se han negado a hacerse las pruebas en torno al ADN, considerando todas las situaciones que yo les señalaba respecto a que la perito indicaba que era prueba suficiente. Entonces, lo que podemos concluir es que en el caso del Estado, lo que tiene que hacer es proteger y el cumplimiento del artículo 66 del numeral 28 de la Constitución. Y miren ahí cómo inclusive estaríamos dando cumplimiento a lo que establece nuestro Código Civil en las presunciones, pero además garantizando la seguridad jurídica, porque le hemos dado a la parte la posibilidad de tener un acceso a la justicia, tener un debido proceso. Se conocía de todas las pruebas que tenía que practicarlas y su negativa, en este caso, la negativa a practicarse el ADN, lo que hizo fue que determinemos una declaratoria de paternidad por presunción. Em, También quiero compartirles respecto a este punto que la ex Corte Suprema de Justicia, inclusive en fallos de triple reiteración, ha señalado, y quiero que esta parte les voy a leer lo que señala la Corte Suprema. Dice, por encima de los textos del Código Civil en lo atinente a la declaración de filiación, está la realidad biológica y que actualmente es posible determinar la paternidad con precisión casi absoluta margen de un error en 10 millones mediante el examen de ADN,
de manera que permite establecer de manera directa la identidad del niño, la niña o el adolescente y de su progenitor. Existen fallos de triple reiteración dictados por esta sala que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 19 de la Ley de Casación, eso señalan ellos en este momento, en el sentido de que las resoluciones judiciales dictadas en los casos de filiación en los que no conste haberse practicado la prueba de ADN no causan autoridad de cosa juzgada sustancial. Eso sí tenemos que tenerlo presente porque obviamente, como les indicaba, es una presunción, obviamente admite prueba en contrario y pueden abrirse otros trámites judiciales para que sean revisados. Sin embargo, en el caso, como yo les decía, del acervo probatorio y considerando el artículo 1 de la Constitución, que establece, ¿no es cierto?, que nuestro Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia, en relación al artículo 169 que consagra y establece que uno de los fines del Estado es alcanzar la justicia mediante la aplicación de los sistemas procedimentales que franquea la ley, ello atado al artículo 66, numeral 28 de la Constitución, que consagra ese derecho humano a la identidad de las personas. Toda persona tiene derecho a conocer sus raíces verdaderas, derecho que va además de la mano y recordar lo que establece el artículo 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza el derecho de las personas a tener un nombre y un apellido, y que sean además los de sus padres. Además, la misma Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 29, al darnos las pautas para la interpretación de la misma, nos ordena que no puede ser interpretada de ninguna manera, limitando lo que es el goce y el ejercicio del derecho. O obviamente no puede excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano. El artículo 30 de la misma convención, además, establece y garantiza las restricciones permitidas de acuerdo con la convención al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas. No pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general. Recalcando entonces nosotros que ese derecho humano a la identidad no tiene restricción alguna. Siempre es importante establecer una relación parentofilial que puede ser probada en este caso, por ejemplo, inclusive después del fallecimiento de una persona. Y así lo establece nuestro ordenamiento jurídico en el art. Innumerado 10 del Código de la Niñez y Adolescencia, en relación al art. 11, numeral 4 de nuestra Constitución, que establece que ninguna norma puede restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Además, en el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, en el numeral 5, se consagra el principio también pro hominis, el mismo que doctrinariamente es, ¿no es cierto?, para nosotros el fundamento para interpretar los derechos fundamentales. En segundo lugar, tenemos que mirar todo el sistema protector que tiene el propio Código de la Niñez y Adolescencia desde el año 2003. Inclusive se dice que el Código de la Niñez y Adolescencia es garantista antes que nuestra Constitución de todos los derechos de niñez y adolescencia. Entonces, siempre mirar cómo tenemos que interpretar siempre a favor del más débil, a favor de quien tengamos que proteger los derechos. Yo en este punto, entonces, lo que les comparto es que con todas las pruebas que se dieron en este proceso, se logró determinar, presumir la paternidad
de XX y considerar que se debe garantizar el derecho a la identidad de la señora que planteó la acción de declaratoria de paternidad, porque además es un derecho fundamental que debe ser respetado y que obviamente tiene que ser ejercido. Recordar que en este caso también uno de nuestros principales argumentos, fue una ponencia mía hace algún tiempo, era el caso Gelman versus Uruguay, que lo tienen que tener presente ustedes. Ahora, yo nada más darles algunos puntos más que vamos a conversar de la identidad y dejarnos al final, está bien, Damián, unos 10 minutitos para preguntas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sí pienso que tienen que tener de la mano algunos, como algunos tips que les sirvan cuando ustedes estén planteando una declaratoria o estén planteando una impugnación de paternidad o estén planteando una impugnación de reconocimiento, que obviamente esta última ustedes saben que está ligada ¿a qué? A que vamos a ir a atacar el vicio en el acto de reconocimiento. Si hay error, fuerza o dolo, si me engañaron, si no puede prosperar ese reconocimiento por una situación en la que hay nulidad en ese acto de reconocimiento. Yo señalarles, por ejemplo, que es muy importante tener presente que en la actualidad el derecho a la identidad se compone de varios elementos. Entre ellos, y uno de nuestras alegaciones más importantes, debe ser el derecho a conocer mis orígenes y la procedencia familiar. Elementos que van de la mano con el principio de la verdad biológica. Es decir, siempre en estos casos tenemos que alegar el principio de la verdad biológica, que según la doctrina se ha convertido además en un estándar normativo que busca el beneficio del hijo y también obviamente como el beneficio del padre formal que busca muchas de las veces anular una filiación que no corresponde a la verdad biológica. A mí hay una parte que señala Corral Talciani y señala, y esto sí quiero que lo escuchen, el principio de la verdad biológica es valorado no solo como una expresión del principio de protección al hijo, favor fili, sino como una pauta normativa que interesa a toda la regulación de la filiación con todos sus involucrados, padres e hijos. En suma, el principio de la verdad biológica es considerado como un elemento que favorece una mejor organización y desarrollo de los lazos familiares que se generan por la filiación. En el fondo, la ley asume que la verdad, incluso aunque inesperada, Doctora, se silenció el Está apagado micrófono. su micrófono. Se le cerró el micrófono, así es. Doctora Sandra, hola chicos, se me cerró el micrófono. No sé quién me cerró, yo creo que fue el Damián. No, no. No me él tires fue para el que hacerles dijo que reír le un iba a cerrar. ratito. Él dijo que le iba a cerrar porque tiene celos de usted, doctora, sí. Que habla muy bonito, dice. No, si nosotros somos grandes amigos, colegas, no sabes. Sí, Bueno, se nota. entonces, sí es bien importante que tengan presente así como que estos tips que les va a servir, ¿no? Entonces, en la sentencia, y apúntense esta, es súper interesante, la 131.15 slash CEP CC es el caso 056112 de la Corte Constitucional. Nos, nos señala que eh, es ampliamente reconocido en la doctrina y en la jurisprudencia en materias de familia buscar prevalecer la verdad material frente a una paternidad formal
producto de una simple presunción legal que puede pasarles algún momento. Entonces, miren la importancia del derecho a la identidad y cómo ha sido reconocido como un derecho fundamental, tanto en nuestra Constitución como en el derecho internacional de derechos humanos. Consecuentemente, lo que tenemos que tener claro es que es un derecho exigible y que es exigible jurisdiccionalmente. Recuerden siempre, está ligado, está conjuntamente atado al derecho a la libertad, a la integridad, a la verdad, a la calidad de vida, a una parte importantísima de todo ser humano, a la dignidad humana. Y obviamente el Estado ecuatoriano lo ha garantizado como un derecho imperativamente importante en el 66-28 de la Constitución. Además, señalarles que cuando vayan a ligar un caso, revisen los casos de Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el que les señalo, el de Germán, Uruguay, es muy importante en los casos de identidad. La Convención de los Derechos del Niño, cuando nos corresponda, también mirar aquella situación. Bueno, este momento yo creo que vamos a dar pasitos si alguien quiere hacer algunas consultas. Obviamente no alcancé, me hubiera encantado atar como el derecho a la identidad, Damián, y podemos profundizarlo en algún momento. Está atado al principio del interés superior del niño y cómo analizar el interés superior del niño. Miren, en el caso Gelman, Uruguay, el respeto a la identidad se determina, ¿no? Que puede ser conceptualizado en general como un conjunto de atributos y características que nos van a permitir la individualización de la persona en la sociedad. En tal sentido, comprende otros derechos según el sujeto que se trate y las circunstancias del caso. Respecto de los niños y las niñas, el derecho a la identidad comprende, entre otros, el derecho a la nacionalidad, al nombre, a las relaciones de familia. También importante para ustedes y para que lo revisen en algún momento, el caso de Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se denomina Antonio Augusto Cansao Trinate, es un voto disidente en el caso de las hermanas Serrano Cruz y El Salvador. Ahí señala, el derecho a la identidad presupone el libre conocimiento de datos personales y familiares y acceso a estos para satisfacer una necesidad existencial y salvaguardar los derechos individuales. Dicho derecho tiene además un notorio contenido cultural, involucra un tema social, familiar, psicológico, espiritual, mostrándose esencial para la relación de cada persona con las demás e incluso la comprensión del mundo exterior y su ubicación en el mismo. Y así me puedo seguir hablando mucho, pero les voy a escuchar a ustedes. Ahí Damián les da la palabra. Sí. Muchísimas gracias, querida doctora Sandra, por su exposición. Vamos Gracias. a dar la palabra a Nancy Ballesteros, que levantó primero su mano. Estimada Nancy, le escuchamos, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Doctora, por favor, para que tenga la bondad de repetirnos el número de la causa que nos citó casi al final, la número 13, 115. 131, A ya ver, les digo. perdón, por favor. A ver, espérenme. Pero puedo pasarle todo el material. Si quieres, te paso todo mi material también, porque es el que uso para mis sentencias, pero lo pueden usar ustedes también. Sí, era 131-15 15. CEP-CC. Sí, Guión 15, guión CEP-CC. 131-15. CEP, ya, rayita CC, caso, número 0561, rayita 12, rayita EP, extraordinaria de protección. Pero ya, te puedo doctora. pasar, Damián, con mucho gusto. Muchísimas gracias, muy amable, gracias. No, Perfecto, gracias a gracias. ti. Escuchamos a Patricio Castillo y después Paula Puya, por favor. Adelante. Doctora, una inquietud. El artículo 255 determina el tema de la legitimación activa para la interposición de la acción de investigación de paternidad o maternidad. Ujú. En este sentido, se dan circunstancias en la
práctica profesional, que personas que no tienen vínculo matrimonial tienen hijos y resulta que simplemente por ejemplo, la pareja, en este caso la madre, no quiere que la otra persona le reconozca. Y obviamente el padre quiere reconocerle. Bajo el artículo 255 vemos que la legitimación activa La tiene el se hijo. restringe tanto, claro, al hijo, y en este caso si no está, a sus descendientes, pero no existe la legitimación al que se pretende padre como tal. Mm. Bajo el tema del análisis del derecho a la identidad en sus diversos componentes o elementos, y bajo también lo que nos establece el propio Código Civil, que no se puede prohibir alguna acción judicial que no se encuentre totalmente, en este caso prohibida, se podría interponer una acción judicial de investigación de paternidad en este caso, por el presunto padre. Mira, te voy a contestar con una resolución de la Corte Nacional de Justicia. Hay una resolución de la doctora Espinosa y es una resolución que obviamente a nosotros nos sirvió muchísimo. ¿En qué sentido? Te voy a pasar, le voy a pasar a Damián. Se plantea una impugnación de paternidad y obviamente todo iba porque no lo podía presentar porque era el padre en contra del hijo y que tenían que esperar a, bueno, pero en esa misma acción se planteó también, comparece un señor y dice, yo soy el papá. Y la doctora María del Carmen Espinosa ordena entonces las prácticas de pruebas de ADN y determina en esa propia sentencia que efectivamente el uno que compareció impugnando la paternidad no era el padre y declara padre al que efectivamente el ADN resultó positivo. Y ella ahí hace un análisis en torno a que ella va a proteger los derechos de los niños y ese de un niño, y en ese caso el derecho a la identidad en relación a lo que establece nuestra propia Constitución, pero también toda esta irradiación de los derechos en el tiempo, la ley de garantías, la Constitución, que lo que va a hacer ahí ella es, dice, yo voy a proteger a este niño y le voy a dar la posibilidad de conocer su verdadera identidad. No voy a tener que mandar a tramitar toda una declaratoria cuando tengo un padre que ha comparecido y tengo una prueba de ADN que es la verdadera. Así es que ahí, con ese caso, no nos limita el conocimiento de los procesos. Ya Bien, le paso al Damián para que te pase. bien, muchas gracias. Seguimos con Paula Puya y finalizamos con Vanessa Montenegro. Adelante, estimada doctora Paula. Hola Paula, Doctor, buenas noches. buenas noches, doc. Doc, yo quería hacer una consulta no tan relacionada a este tema un poco. Tengo una pregunta porque tengo un caso. ¿Qué tiempo nosotros podemos, o bueno, se fija los alimentos congruos? Bueno, no sé qué se va en contra de lo que estamos hablando y en qué artículo del Código Civil lo encontramos. A ver, los alimentos congruos, hay dos situaciones. Obviamente los alimentos congruos puede demandar o la conviviente o la persona que tenga determinado obviamente la convivencia o la esposa hasta antes del divorcio, analizando y puede establecerse un monto por el modo de vida. Y yo tengo una sentencia linda de alimentos congruos que la planteó un... un chico, vos sabes que protege la ley del Código de la Niñez y Adolescencia hasta los 21 años, ¿no es cierto? El tema de alimentos. Claro. Pero él la planteó como alimentos congruos después de los 21 años. Y me até un poquito de la doctrina del Tribunal Supremo argentino y del Tribunal Supremo español, en el que ellos sí determinan un monto de alimentos congruos para los hijos que están cursando estudios superiores y señalan aquí hasta inclusive su profesionalización y después hasta que consigan un trabajo. La condición es que sean buenos alumnos. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer ahora para proteger los derechos y en relación a alimentos congruos.
Eso quería. Sí, después más o menos un tiempo establecido que usted podría mencionar que se da y en qué En el artículo. caso de este adolescente era hasta que termine la universidad, hasta la profesionalización. Pero, como te indico, la doctrina del Tribunal Supremo Argentino y del Tribunal Supremo Español nos menciona que podría ser y fijarse esa pensión hasta que consiga un trabajo luego de terminada la universidad. Pero obviamente esas ya son cosas que van a estar también por el juzgador que protege. Yo les comparto, por ejemplo, a mí me tocó un caso de una unión de hecho en el que eran dos adultos mayores, ya habían vivido muchos años, toda la gente los conocía como una pareja, tenían sus bienes, sus animalitos, era en la cuenca del Paute. Y después de años de que él fallece, aparecen los hijos y le quieren quitar todo a la señora. Entonces, se plantea una demanda de unión de hecho y ellos plantean la excepción. Dicen, están demandando después de los 10 años. ¿No es cierto? Si yo me hubiera quedado atada a la norma, nada más que dice la excepción es a los 10 años, pero nosotros lo que hicimos fue relacionar a que la unión de hecho también influye en la identidad de una persona e inclusive modifica su estado civil y por tanto la autodeterminación y además su dignidad humana. Y dimos con lugar la determinación del tiempo de la unión de hecho para que obviamente no se afecten sus derechos patrimoniales. Ese caso me casaron, fue a casación y luego de eso fue a la Corte Constitucional y efectivamente confirmaron y tú sabes ahora que la excepción de los 10 años no corre. ¿Por qué? Porque estás protegiendo derechos fundamentales de un ser humano y obviamente siempre vas a tener ese margen de actuación cuando es en el marco del principio pro omni y para protección de los derechos humanos. Gracias, Doc, y disculpe que me haya salido del tema. Gracias, no te preocupes. Bien, muchas gracias. Y Está finalizamos con Vanessa. la pregunta de Vanessa Montenegro. Adelante, estimada Vanessa. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, doctora. En una impugnación de acto de reconocimiento voluntario por vía de nulidad, donde no se admite la verdad biológica, sabemos que la nulidad se da por vicios de consentimiento como error, fuerza o dolo. Uno piensa que como el reconocimiento es irrevocable, no va a poder defenderse la persona porque no tiene cómo demostrar el error, fuerza o dolo. Pero yo le pongo un caso que tuve, que una persona insistió, bueno, en este caso la contraparte insistía con que el padre, que no era el padre porque ya se habían hecho pruebas biológicas antes y el ADN ya con la petición del juez. La primera pregunta es, ¿por qué el juez admitió la prueba de ADN cuando aquí no se va a discutir la prueba de ADN? Y la segunda es que la señora de la contraparte había puesto en conocimiento que, insistiendo que el padre es el señor, el padre biológico, cuando no lo era, el juez ya tenía un as bajo la manga donde era la prueba de ADN y le catalogó como que la señora cometió dolo el hecho de insistir con el engaño. Entonces yo le pregunto a usted, la segunda pregunta es si es correcto que el juez haya catalogado por este hecho como un vicio de consentimiento, que es el dolo. Bueno, no tengo conocimiento pleno del caso, pero te voy a decir varias cosas. Los jueces no actuamos prueba. No, no, nosotros no podemos actuar prueba, pero sí estamos obligados a conceder la prueba que las partes nos piden. Entonces, ¿por qué los jueces no actuamos solitos? El sistema de justicia está organizado por abogados de una parte, la otra parte, actores, defensores y obviamente peritos, todos los auxiliares y los jueces. Pero partamos de esto. No, no me puede señalar que el juez pidió prueba, porque el juez no puede pedir, pero tampoco puede negar la actuación de una prueba. En varios juicios de impugnación de reconocimiento, pese a que ya partimos sabiendo que no es hijo,
Y aquí te voy a poner un ejemplo clarísimo. Cuando las personas recién se enamoran, reconocen a los hijos de sus parejas. Saben que no son sus hijos, pero los reconocen. Pero después terminan separándose o cuando están solo unidos o divorciándose y ya no quieren tener la relación con los niños. Los niños no tienen por qué pagar las consecuencias de un acto que tú lo hiciste de manera voluntaria. Entonces, eso es lo que protege el derecho y protegen las resoluciones tanto de la Corte Nacional como de la Corte Constitucional. Sabemos que no son sus hijos, por tanto, decir que la prueba de ADN es la prueba básica para la impugnación de reconocimiento, obviamente no es así. Pero también está el criterio de que si quieren solicitarla y así lo hacen las partes y consta la prueba, no va a ser valorada porque eso no nos sirve para probar el error, fuerza o dolo. Te comparto un caso que yo tengo porque no me gusta hablar de los casos de otros jueces porque soy respetuosa con la independencia judicial interna. Un chico de 18 años, 2 días, reconoció al hijo de su enamorada. eh, y luego supo que no era su hijo. Él, ¿cómo probó que que el acto era nulo? Probó con prueba testimonial, probó cómo le habían sacado de su casa, le habían obligado a firmar, probó con los mensajes del WhatsApp y los mensajes en los correos electrónicos de cómo fue presionado y cómo le engañaron. Nosotros ahí efectivamente dimos con lugar esa acción porque había nulidad en ese acto por la fuerza que existía en ese acto. Podremos inclusive analizar el dolo. Ahora, lo que hacemos ahí es determinar que efectivamente el acto de la impugnación del reconocimiento es válido y lo que decimos es, el niño, niña o adolescente que fue reconocido y que ha pasado este proceso por nulidad del reconocimiento puede mantener sus apellidos con los que ha sido identificado socialmente si lo desea. Si lo desea, porque hay niños que van y no lo quieren, porque ya saben y conocen, entonces sí lo desean. Pero así como que analizar casos de lo que otro juez ha resuelto no es ni siquiera ético para mí, pero te doy esas ideas por si te sirven. Bien, perfecto. Estimada doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias también. sobre todo por este esfuerzo también adicional de poderlo hacer en un horario un poco habitual. Sí, Realmente lo valoramos muchísimo y le agradecemos, querida doctora. Pues le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. gracias también a ti. Muchas gracias por permitirme compartir lo que uno más o menos algunos casos que se ha dado y el transitar que se ha tenido. Yo también siempre obviamente me nutro de todos los estudiantes, sigan adelante, qué lindo que estén en este diplomado, que sea todo un éxito, como todo lo que hace Latin Juris. Así es que más bien gracias a ustedes y gracias Damián. Gracias igualmente, querida doctora, y con todos ustedes también, apreciados participantes, muchísimas gracias por acompañarnos. Ofrecemos una disculpa, evidentemente también por la situación que se dio. Como ustedes saben, son programas que siempre los llevamos a través de transmisiones en vivo y eventualmente cuando sucede alguna eventualidad como los cortes de luz que imposibilitaron el acompañamiento del primer profesor, pues son cuestiones que se salen de nuestras manos, pero ya veremos la forma de reagendarlo y por lo tanto cumplir con la agenda que tenemos planificada. Así que bien, eso sería todo. Que tengan una buena noche, un feliz descanso y nos veremos el día de mañana. Muchas Una buena gracias. noche, gracias. Mañana. Bendiciones, descansen. Gracias, doctor.